¿Sabés qué veo, Gato? Que el gobierno no tiene plan antiinflacionario, tiene un plan recesivo. ¿Sabés por qué? Porque muy probablemente dentro de 6 meses, ¿sabés que vamos a estar discutiendo? Deflación. ¿Y qué significa deflación? Que van a bajar los precios. 4 años de recesión. Déjame terminar. ¿Y por qué deflación? Porque como la gente no tiene poder de consumo y además empieza a ser el desempleo un tema que hasta ahora no estaba en la agenda, seguramente los precios por la ley de oferta y la demanda van a terminar bajando. Ahora, para que entienda la gente, ¿qué fue lo que pasó? Acá hubo una política deliberada de empobrecer a la gente. Ellos le llaman mejorar la productividad. ¿Qué significa mejorar la productividad? Significa que el salario medido en dólares tiene que estar por abajo de la media en América Latina, para que algunas empresas tengan rentabilidad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Una serie de cosas que por ahí sueltas pueden parecer sensatas, porque uno dice, el tipo de cambio estaba atrasado. ¿Querés que te diga la verdad? Yo pienso que un poquito sí. Los subsidios, ¿se podía seguir manteniendo esa maraña de subsidio? ¿Querés que te diga la verdad? Yo pienso que no. Ahora, retenciones. ¿Había algunas áreas de las economías regionales que estaban complicadas? Y puede ser. Estás coincidiendo con el plan que se llevó ahí adelante, te voy a explicar, ahí te voy a explicar. Me encanta. Ahí te voy a explicar. ¿Sabés en dónde la pifian ustedes, hermano? En que hacen todo junto y al mismo tiempo y en una intensidad enorme. Por ejemplo, Duhalde devalúa. ¿Pero qué es lo que hace? Mete las retenciones. Ustedes pudieron haber devaluado, haber llevado, déjame terminar, pudieron haber llevado el dólar a 15. Y aunque sea decirle a la cerealera, mire muchachos, aguanten un toque, porque mirá, al sacar retenciones, eso se transfiere a los precios. La gente por ahí en casa, la tasa de interés, el 40%, no se da a la gente cuáles son las consecuencias de la tasa de interés. No se transfiere a los precios, al contrario, se transfiere a las economías regionales, no se transfiere a los precios. Pero entonces explícame cómo es, digamos, si absorbiendo la absorción monetaria que está haciendo el Banco Central, para ustedes que son monetaristas, que todo se explica por el volumen del dinero, ¿cómo hay esta inflación? Si no es por lo que te estoy diciendo yo. Es más, en el gobierno inclusive hay sectores que están diciendo los empresarios nos están cagando. Pero eso es porque ustedes arrancaron diciendo vamos a hacer un pacto social con el sindicalismo, con el Estado y con los empresarios y no lo hicieron. Probablemente entonces ahí desarmaron los controles de precios. Es increíble lo que hicieron. Aplicaron todo juntos sin controles de precios. Como dijo Sanz, muchos empresarios merecen un Moreno. Probablemente falte una mano más firme para con algunos sectores empresarios. Eso es probablemente. Está muy bien, pero eso no difiere sustancialmente de lo que estamos diciendo. Vos fíjate que vos las medidas estructurales las has reconocido que había que hacerlas. El problema es la simultaneidad. Ahí la pifian ustedes. Hicieron todo, pero abrupto, en intensidad, y al mismo tiempo todos subieron la tasa de interés, recortaron subsidios, echaron gente. No se recortó subsidios. No se recortó subsidios. Se están redireccionando a donde corresponde que vayan. Pero ¿cómo redireccionando si hubo una transferencia de 7 puntos del PBI del trabajo al capital, hermano? Mirá, esto que veíamos recién del aumento que vos mencionabas sobre las tarifas, todo eso es redirección de subsidios a la gente que lo necesita y a las obras de transporte que se necesitan. Cuando ustedes le sacan las retenciones a la minera, que estamos acá, le sacan las retenciones a los bienes industriales de exportación, le sacan pero nosotros no necesitamos el subsidio. Yo sí. Pero igual te voy a decir, y mi vieja también y la mayoría de la gente que conozco también. Porque ¿sabes qué? Hay gente que lo necesita más y a esa gente hay que atenderla. Pero es que el problema es que en el capitalismo actual, esto es una de las cosas que no se dice, no es que el gobierno kirchnerista lo que quería era joder al que venía. La forma de subsidiar algunas cosas es una forma de distribuir el ingreso, indirecta. Porque ¿qué es lo que te explicaba el señor? Por ejemplo, la factura de gas y de luz, ¿sabés dónde impacta? En 3 lugares. En los hogares de la gente, en los comercios y en la industria. Entonces el Estado, déjame terminar, el Estado lo que hace, le saca un poquito a los que tienen mucho y a través de estos mecanismos intenta nivelar un poquito la cosa. Son políticas alternativas de distribución del ingreso. Son populistas. Cuando vos querés ayudar a la gente, ayudás a la gente que necesita. No. Cuando vos querés repartir indiscriminadamente... Eso se llama focalización, es la mirada neoliberal de los 90. Los sectores que más consumen son los que más usufructúan de esos subsidios. Algo totalmente injusto. Porque por ejemplo, o lo que estaba pasando ahora, pero mira, todo el país subsidiando para que los porteños... Es mentira eso. Claro. ¿Cómo que mentira? Claro, ¿querés que te lo explique? Pero ¿sabés qué pasa? Hay gente que se toma... ¿Y te lo explico? Hay gente que se toma 100 colectivos por día porque es barato. Es una pavada. No es eso. Estamos hablando de la tarifa de electricidad, de gas. El subsidio es igual para todo el país. No es verdad. Y además lo que pasa es que la provincia... Anda a explicárselo a un millonero, a un cordobés. No cobran lo mismo, tenés razón en eso. Si vos me decís que tenés una deformación dentro de alguna tarifa eléctrica, bueno, está para discutir. Si alguien deja el aire acondicionado prendido de la mañana hasta la noche, bueno, estará para discutir. Pero el subsidio, el tarifazo al transporte que aplicaban hoy es un golpe directo al salario de los laburantes. Directo.
Es un subsidio absolutamente virtuoso. No había que hacerlo. Y nadie se toma. O sea, él 20 dijo que había que colectivos porque hacerlo. es barato. Sí, claro, pero por Él ejemplo, dice que había que hacerlo. para que me entiendan. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hubieras hecho? A ver, ¿sabés qué? Como la propuesta de la baña te tiro. Ni ¿Cuál siquiera. es? La baña, ¿qué es lo que decía? La inflación, que va a seguir habiendo inflación por una cuestión inercial, se va a ir comiendo solo el valor de ese subsidio. Entonces vos podés ir tocando de a poquito, empezás a liberar un poco la Tenés que seguir facturación. emitiendo para poder Pero es que sostenerlo. ustedes van a tener que seguir emitiendo porque les bajó la recaudación. A ver si me entendés. Que lo que hicieron fue frenar el consumo y al frenar el consumo tienen problemas en la recaudación. ¿O no te das cuenta cómo son las cuentas públicas? La economía es como si fuera un tablero que uno tiene que ecualizar. ¿Ustedes saben qué hicieron? ¡Pah! Subieron todo para arriba y todo para abajo. Y ahí estamos. Destruyeron el mercado interno y al destruir el mercado interno empiezan a tener problemas que no pueden resolver con las políticas monetarias. Este es el punto. Mirá, tasa de interés al 40%, ¿sabés qué es lo que genera? Que eso encarece el crédito. Entonces las empresas no invierten. Y Mirá, yo creo que una de las asignaturas pendientes del gobierno nada de anterior lo que está fue sucediendo. justamente que había una baja tasa de inversión privada. Pero ustedes vinieron a empeorar el problema. Mira, hay No una lo vinieron a situación mejorar. ingrata de lo que significa salir de donde veníamos y de empezar a reconocer los problemas. Y la situación, por supuesto, que es cruenta y es difícil para todos, particularmente para los más vulnerables. Ahora, por supuesto que tenemos un plan y la expectativa es que esto pueda empezar a decaer a partir de mitad de año. Y claro, ¿cómo Y no que va a decaer si la gente no va a consumir? No, estamos hablando de la inflación. Metas de inflación. Como la gente no consume, baja la inflación. Es así de Bueno, fácil. hoy de hecho Te lo juro que es así de fácil. hoy de hecho Son la caída del consumo es un macroeconomía ancla uno es inflacionaria, esto. ¿no? ¿Cómo? Que hoy de hecho la caída del consumo es un ancla inflacionaria. Exactamente. Es un tema que obviamente creo que independientemente de lo que hablábamos del transporte, hay un sector que es la industria pyme, que es el sector que da el 70% del trabajo en el país, que es donde más fuertemente impactó, por ejemplo, el tema de la electricidad, que tiene una incidencia entre el 12 y el 20% en lo que es industria y entre el 5 y el 8% en lo que es comercios. ¿Y el gas? Entonces, el gas todavía no lo computabilizamos porque todavía no está, pero es un tema que es fundamental, ¿no? Oscar Isasi, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo impacta todo esto que estamos hablando? De manera determinante. Yo quiero decir dos cosas. Primero, yo vine 3 veces a este programa y escuché a los distintos dirigentes del PRO partir de lo que no hizo el gobierno anterior y tomar como excusa las cosas que empeoraron. Se habló acá alguna vez del alto nivel de precarización que dejó el gobierno anterior, cosa que es cierto, pero el gobierno del PRO lo resuelve con despidos. Se habló de la pobreza, que no fue resuelta en términos estructurales, y es cierto, quedaron 10 millones de pobres en la Argentina cuando asumió el gobierno del PRO, pero en 3 meses 2 millones de pobres más. Ahora se habla de la situación del hambre. Claro que había bolsones de hambre en la provincia de Buenos Aires, pero ustedes lo están aumentando. Esto es lo primero. No se puede justificar las acciones de mayor... No lo Permitime, yo digo, te escuché. hay que decirlo completo, es eso lo que estoy diciendo. No se pueden No justificar enmascararlo. las acciones que tienden a profundizar la desigualdad a partir de las cosas que no se hicieron en la otra gestión. Por otro lado, acá se discute o se justifica a partir de fenómenos no queridos de decisiones políticas. Y la verdad que el gobierno ha tomado una decisión consciente, que es la de vertiginosamente transferir riqueza de los argentinos en pocas manos y que la crisis y los costos de esa crisis la paguemos los sectores más vulnerables y los trabajadores. Y es más, tuvieron un debate hacia el interior del PRO de quienes decían que primero había que asentarse en la provincia de Buenos Aires para luego aplicar el ajuste, y los que decían que hay que aplicarlo ahora porque en el 2017 se vienen las elecciones y entonces en el marco de la aplicación del ajuste era muy difícil entrar en el proceso electoral. Eligieron el primer camino, que es que en este año tienen que ir con el ajuste a fondo. Por eso, en los primeros días de gobierno devaluaron, transfirieron riqueza a través de la eliminación de las retenciones, tarifazos, y además acompañado con un proceso de despidos masivos en el Estado Nacional, en los estados provinciales, en los municipales. No son 10.000 los despedidos, son 37.000 en el Estado y 110.000 en total en toda la composición de la clase trabajadora. Generaron las condiciones para que hoy se discutan las empresas, no la renta, sino despidos y suspensiones. También están generando las condiciones para que la pequeña y mediana empresa termine cerrando, así como también para poner en crisis al pequeño y mediano productor. Lo primero que hicieron en la provincia de Buenos Aires es votar un presupuesto de ajuste que disminuyó las partidas de políticas sociales, que son las que más necesitan los que menos tienen. Y ahí va tu pregunta. Están desfinanciando las áreas sociales
Desarrollo social tiene una disminución del 30%. Salud, como lo dije varias veces acá, es el presupuesto más bajo en la provincia de Buenos Aires comparado con el resto de las provincias. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene una deuda social que el kirchnerismo no resolvió, pero que la está aumentando de manera serial el PRO. O sea, ¿cómo vivimos los habitantes de la provincia de Buenos Aires este ajuste implacable? Con mucha angustia y con una creciente pelea en los distintos distritos de la provincia. No está faltando, porque hay también muchos cuestionamientos dentro del propio Frente Cambiemos, de hacer una cuestión social ya, más de hacer un acompañamiento social. ¿No está faltando, creen eso? ¿No hay que apurar programas, por ejemplo, el tema del IVA, superado el tratamiento de los holdouts en el Congreso de la Nación, ahora ingresan las leyes sociales, como el caso del precio, el IVA, la devolución del IVA y la eliminación del IVA en la canasta básica, y ese conjunto de medidas más la expansión de la asignación universal, eso son las medidas que se vienen. Y yo a ver, probablemente en el volumen haya habido algún recorte que tendrá que ver con algunos gastos excesivos en lo que es la administración o la logística, pero no hubo recorte de planes ni recorte de ningún tipo de acción social que se venía llevando adelante, ¿eh? Eso no es así. Bueno, a ver. El 30% se disminuyó la partida de desarrollo social en la Pero provincia eso, de Buenos Aires. Perdón. Digo, ¿qué Se unificó, beneficiario pero se quedó sin cobertura? Permitime. En la provincia de Buenos Aires hubo una reforma de la ley de ministerios. Se unificó lo que era la Secretaría de Niñez con Desarrollo Social. Sí. Juntos los dos Puede tienen ser, el presupuesto puede menor ser, que puede lo ser. que era desarrollo A social. lo que voy es si que- eso no es ajuste, No, el no, ajuste puede ¿dónde ser está? que haya habido una reingeniería administrativa. menos plata. Lo que yo te digo, hubo beneficiarios de esos planes sociales Sí, que quedaron muchos. sin... Sí. Por ¿Cuáles eso son? crece la ¿Cuáles conflictividad son? en la provincia de ¿Cuáles Buenos Aires. son? Pero ¿cómo cuáles son? Claro, ¿qué planes se recortaron? Pero- La verdad, no lo sé. ¿Qué planes sociales se recortaron de gente que quedó Todos los sin planes cobertura? sociales en la provincia de Buenos Aires se redujeron en un 60%, en un 40%. Bueno, ¿Pero hay conflictividad social hoy en la provincia de Buenos Aires? Ninguna duda, crece. La conflictividad social crece no solo en los estatales, sino en el sector privado y en las organizaciones más postergadas que se asientan en el conurbano bonaerense. Estamos en una situación de creciente angustia. Es más, el gobierno provincial... ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo Verónica Magario con Felipe Solá anoche, de que hay sectores que tienen hambre en el conurbano bonaerense? Sí, claro que estoy de pero acuerdo. eso no, A ver, no hay duda. un de eso. estatal que tiene relación laboral formal está cobrando 8.300 pesos en la provincia de Buenos Aires. La canasta básica en la provincia de Buenos Aires es de 17.500 pesos. No tengo mucho que argumentar a quien nos está escuchando. Bueno, yo te podría decir Bueno, la cantidad de dinero que se puso para que tengamos clases en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto hacía que no había clases a comienzo de año? Si, A ver. contemos la historia completa, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? El presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene, como dije, de financiamiento en las áreas sociales, congeló las vacantes en la provincia y endeudó a la ¿Para provincia ustedes de es más manera pesada la sideral. herencia que dejó Scioli que a nivel nacional? Bueno, la provincia, francamente, el desastre que significa Buenos Aires es importante, muy importante. Es cierto, pero No ustedes solo lo, ustedes provincia lo de Buenos empeoraron. Aires. Pero ustedes lo empeoraron en pocos Yo días. te Y diría, puedo explicar por qué. yo te reconozco Pero que si querés estamos te explico por qué. atravesando Pero un hablemos con primer argumentos. semestre complejo. Pero permitime. No, complejo no. Hay una decisión política de profundizar el Bueno, ajuste. vos estás pensando que hay una perversidad. Yo ni No, siquiera yo estoy pienso diciendo que ustedes representan yo intereses Ni concentrados. siquiera Sí. te diría, No, yo yo no pienso o pensamos que sea Pero, bueno, una vamos- perversidad de Scioli te lo que propongo dejó. algo. Yo creo que hay Te propongo incompetencia. algo, te propongo algo. Hablemos de datos. A ver si es cierto lo que digo o no. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 millones de pesos, 350.000 millones de pesos. La reducción en partida de políticas sociales, ya lo dijimos. Se han precarizado las relaciones laborales a tal punto que están congeladas las vacantes. La provincia de Buenos Aires, en los años de gestión de Scioli, se endeudó de manera irresponsable, de 30.000 millones a 90.000 millones. Ahora ustedes, en un solo año, endeudaron a la provincia en 50.000 millones. Depende para qué te endeudes. Sin embargo, parte de Depende esos para- millones que iban para las obras, permitime, Scioli se endeudó para parte no hacer de esos ninguna millones obra. que iban para las obras ahora se lo están dando al Banco Central. No lo están poniendo, no lo están poniendo en obra. Vas a ver Segundo que el endeudamiento de la Segundo provincia de Buenos elemento. Aires se va a ver en obras. Segundo cosa que elemento, no se vio permitime. en el caso de Scioli. El segundo elemento, el No, si aumento quiere, y no hablo salarial de perversidad, en la provincia hablo de de Buenos Aires, ineficiencia. el aumento salarial es de un 15% mentiroso, porque termina siendo el 13% y el salario mínimo en la provincia es de 8.300 pesos. Dijimos que la canasta básica está en 17.500. En el 2007 la canasta básica
era equivalente al salario mínimo de los trabajadores. Ahora el salario mínimo está en un 48% menos de esa canasta básica. El gobernador Scioli lo retrajo, es cierto, ustedes lo profundizaron. Y un último tema, si me lo permitís, porque es muy importante. Entró a la legislatura provincial 2 proyectos de ley que profundizan el ajuste. Uno es el proyecto de ley de emergencia administrativa y tecnológica y el otro el de modernización del Estado. Habilita que las empresas privadas hagan de todo porque eliminan controles para hacer todo tipo de negocio en el Estado y precariza las relaciones laborales porque crean un contrato que se llama autónomo que niega expresamente los derechos que tienen los trabajadores en la ley de 430. Si eso no es ajuste, si eso no es descargar la crisis sobre los trabajadores... Bueno, a ver, me permiten, vamos a ir al impacto que va a tener y que tuvo hoy ya en el bolsillo de la gente, del laburante, el aumento tarifario. Berco. Le preguntamos al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuando fuimos a la conferencia de prensa, si este era el último aumento por un año. Y dijo que su idea es que estas sean las tarifas vigentes durante 2016, pero que no descarta una nueva actualización porque sigue el Estado poniendo 30.000 millones de pesos anuales en subsidios para el transporte metropolitano, a pesar de haber duplicado el boleto como lo hizo a partir de hoy. Este gráfico que tengo a mis espaldas te va a resultar revelador porque mucha gente de las provincias, no te digo que se alegró por el boletazo de hoy para el área metropolitana, pero dicen encierra justicia frente a boletos que nosotros pagamos 9 pesos, 8 pesos, 7 pesos hace mucho tiempo. Pero este gráfico de atrás mío muestra la relación entre el salario mínimo vital y móvil y el boleto mínimo de colectivo. Y es revelador por algo, porque empieza acá, empieza en el año 93. Este es un cruce de datos entre los datos de la Comisión Reguladora del Transporte, la Cámara de Transportistas y demás. Empieza en el 93. El salario mínimo de ese momento alcanzaba para comprar unos 500 boletos. Se mantiene, acuérdense, no sé, los memoriosos, yo a esa altura empezaba a viajar en colectivo, valía 25 centavos, 35 centavos, el salario mínimo era 150 pesos, 150 dólares. Compraba esta cantidad de boletos y se mantuvo más o menos constante en descenso, por supuesto, durante la recesión, el 98 empieza la espiral de gran declive de la convertibilidad y compraba más o menos 250 boletos por mes, un salario mínimo. Fíjate vos, sigue bajando, hasta que llega el crack del 2001. En ese momento, un salario mínimo compraba 250 viajes mínimos de colectivo. Fue el piso de poder adquisitivo en términos de boletos mínimos. Luego, durante la recesión de 2002, se mantiene más o menos ahí y empieza a subir el salario mínimo a partir del 2003. No sube a la par el boleto, por lo cual la capacidad de comprar boletos aumenta hasta que por allí, por 2006, llega a 1.013 boletos por mes. Esto es lo que podía comprar el salario mínimo de 2006 en boletos. Sigue aumentando, acá se va engrosando la cuenta de subsidios y se va engrosando también esa distancia entre lo que pagamos en el área metropolitana y lo que pagamos en el interior, con la salvedad de que en las provincias un monoambiente no cuesta lo que cuesta un monoambiente en el área metropolitana de Buenos Aires, con la salvedad de que el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires también es mucho más alto que en la mayoría de las provincias, salvo en las patagónicas, donde hay un problema de logística y demás. Digamos que los precios relativos siempre en las megalópolis tienen una característica diferencial respecto de otras ciudades importantes, pero que no son la capital ni la ciudad más importante del país. Fíjense cómo aumenta hasta llegar en este momento, en pico del subsidio al transporte metropolitano, a comprar más de 2.400 boletos mínimos, el salario mínimo vital y móvil. En este momento uno podría decir, sí, era demasiado barato en relación a otros bienes y a otros servicios. Se ajusta, cae el poder adquisitivo en boletos, vuelve a recuperarse por mantenerse congelado y haberse recuperado el salario mínimo y vuelve a caer con un aumento importante entre el año 2013 y 2014. Un aumento importante del boleto que fue el que lo llevó a estos 3 pesos que había hasta ayer. Fíjate vos cómo se incrementa y vuelve hasta acá. Y el aumento de hoy, ¿cómo lo hace descender hasta qué nivel? Hoy un salario mínimo de 6.060 pesos, el salario mínimo vital y móvil, compra 1.000 boletos de colectivo. Es en boletos el salario mínimo más bajo
desde el año 2006. En 10 años no representó un gasto tan importante para el trabajador que cobra la mínima, que es el changarín también, que es el que está en negro y que no le rige el salario mínimo vital y móvil, pero más o menos se arrima a eso. En 10 años no le representó una carga tan importante como ahora. Y fíjense este número que es revelador. Si la tarifa se fuera, el otro día Dietrich nos dijo, sin subsidios, el boleto tendría que irse a una tarifa técnica de 15 pesos. Si uno divide 6.060 por 15 pesos, a lo que llegaría es exactamente a esto. El salario mínimo pasaría a comprar la misma cantidad de boletos que los que compraban esos 150 pesos cuando el boleto valía 35 centavos. Esto, si no es el incremento final de 2016, o sea, si efectivamente vuelve a aumentar el boleto a lo largo de este año, efectivamente vamos a estar ante un boleto caro, que en números le puede parecer al resto del país barato, pero que en poder adquisitivo para el salario mínimo resulta verdaderamente un gasto, y hoy por eso se vio a tanta gente sacando cuentas. Cuando el chofer, le pedían al chofer 3 pesos y el chofer le decía, no, hoy vale 6, sacando cuentas de cuánto más por mes le va a representar a la cara de las paritarias, de cara a las paritarias y de cara a unas paritarias que además no se asoman precisamente duro. Bueno, gracias Berco.